Intercostal, borde izquierdo del esternón, tenemos el foco pulmonar. El foco pulmonar. En el lado derecho, segundo espacio intercostal, borde derecho del esternón, tenemos el foco aórtico. El foco aórtico. Debajo del segundo espacio intercostal, en el tercer espacio intercostal, borde izquierdo del esternón, tengo el foco de R. El foco de R o aórtico accesorio. Aórtico accesorio. En el varón, la tetilla coincide con el quinto espacio intercostal izquierdo en intersección con la línea media clavicular. Esta es la línea media clavicular. Y la tetilla en el varón coincide con el quinto espacio intercostal en intersección con la línea media clavicular. Ahí tenemos el foco mitral, el foco mitral. Ahí tenemos el ápex. El ápex, que es la punta del ventrículo izquierdo. El ápex. Qué calor, ¿no? Tenemos el ápex. En la base del apéndice sifoides, tenemos el foco tricuspidio. El foco tricuspidio. Y entre el foco de R y el foco mitral tenemos el foco mesocárdico. El foco mesocárdico. ¿De acuerdo? Son focos de auscultación. No quiere decir que ahí se encuentra la válvula mitral o la válvula tricuspidia. Estos focos son zonas donde mejor se escuchan los fenómenos valvulares. No quiere decir que la válvula aórtica está en el segundo espacio intercostal derecho. No. Estos focos no tienen relación con la anatomía o la topografía valvular. ¿De acuerdo? Son áreas donde mejor se escuchan los fenómenos valvulares. ¿De acuerdo? ¿Puedo hablar? Esto está por parte del ECOE, así que tienes que estudiárselo de memoria. Esto, estábamos viendo con Kevin, es parte del ECOE, entonces tienen que aprendérselo de memoria. Baile Saya. ¿Perdón? Encima que llega tarde. Entonces es sí va a estar en el ECOE. Entonces tienen que saber de memoria, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. ¿Querías preguntar? El foco mitral. ¿Perdón? El foco mitral. Aquí está. El foco El mitral. accesorio ya es. El foco mitral. Tu tetilla. El accesorio. En la mujercita es más, bueno, en la mujercita, en personas que tienen los senos grandes, hay que levantar el seno y ubicar el quinto espacio intercostal. En mujeres que tienen senos pendulares, no coincide el ápex o el foco mitral con el pezón. Solo en el varón coincide el quinto espacio con la tetilla y el ápex. En las mujeres no, hay que levantar la glándula mamaria y pues contar los espacios, línea media clavicular, y ahí se escucha el foco mitral. ¿De acuerdo? El accesorio, doctor. El foco accesorio, aórtico accesorio o foco de R, ¿no? Mi suegra, por ejemplo, tendría el pezón en las rodillas, ahí no está
mitral. A mi suegra se tiró un balazo en la rodilla porque le habían dicho que la punta del corazón está en la tetilla. Entonces ella se pegó el balazo en la rodilla. ¿Me han entendido, verdad? Tenía la teta caída y su tetilla llegaba hasta la rodilla. Y le habían dicho que en la punta de la tetilla está la punta del corazón. Pero eso es para el varón, ¿de acuerdo? Para el varón. ¿Quién me regala un pañuelito, por favor? Deberían haber venido sin preparar. Oh, gracias, ¿no está con puro moco? Muy bien, Kevin, muchas gracias. Esto es parte del ECOE, tienen que saberlo de memoria, ¿ya? Muy bien. Si este es un diagrama del corazoncito, durante la sístole, tiene que cesarse las válvulas auriculoventriculares, tiene que cesarse la válvula mitral y la válvula tricuspidia. Tiene que cesarse, ¿para qué? Para que se abran la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Tienen que abrirse. ¿Para que ese ventrículo se contraiga y la sangre salga por la aorta y por la válvula pulmonar y no haya reflujo hacia las aurículas? Entonces tiene que, en la sístole, tiene que haber el cierre de las auriculoventriculares, que son la válvula mitral y la válvula tricuspidia, y la apertura de las válvulas sigmoideas, que son la válvula aórtica y la válvula pulmonar. ¿De acuerdo? Eso es fisiológicamente. Auscultatoriamente, solo el cierre de las aurículoventriculares es audible. Cuando nosotros escuchamos los ruidos cardíacos, lo que estamos oyendo es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El cierre de las válvulas auriculoventriculares origina, por lo tanto, el primer ruido cardíaco. El cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidia, origina el primer ruido cardíaco, y ese cierre y el primer ruido dan origen a la sístole. ¿De acuerdo? En la diástole, la sangre tiene que llegar de la aurícula hacia los ventrículos. Por lo tanto, tiene que abrirse en la diástole. Hay la apertura de las válvulas auriculoventriculares, que son la válvula mitral y la válvula tricuspidia. Estas válvulas se abren para que la sangre pase de la aurícula hacia los ventrículos. Y a la vez tiene que cesarse la válvula aórtica y la válvula pulmonar, para que la sangre no se escape. Entonces, aparte de la apertura, tenemos el cierre de las válvulas sigmoideas. Hemos dicho que son la válvula aórtica y la válvula pulmonar, ¿de acuerdo? Eso es fisiológicamente. Auscultatoriamente, el cierre es lo que escuchamos. La apertura es silenciosa. La apertura, tanto en la sístole como en la diástole de las diferentes válvulas, es silenciosa. Lo que escuchamos es el cierre valvular
En la sístole, el cierre de las aurículas ventriculares. Y en la diástole, el cierre de las válvulas sigmoideas. Este cierre origina el segundo ruido cardíaco. Y el segundo ruido cardíaco da origen a la diástole. Da origen a la diástole. Entonces, vamos a ver el primer ruido cardíaco, toda la sístole, esto da origen a la sístole, y luego tenemos el segundo ruido cardíaco que da origen a la diástole, ¿no? Y otra vez se cumple el ciclo cardíaco con el primer ruido. Entonces, el primer ruido cardíaco da origen a la sístole, el segundo ruido cardíaco da origen a la diástole. El primer ruido cardíaco se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido se debe al cierre de las válvulas sigmoideas, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Onomatopeyamente podemos decir que se escucha como luk-duk, 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 luk-duk. O puede también escucharse como danlop, 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 danlop. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Seguimos? Sí. Muy bien. Cuando vayan ustedes a escuchar corazón, lo primero que tienen que escuchar, lo primero es si los ruidos cardíacos son o no regulares. Son regulares. Lo primero. Jamás se dice ritmo, si son rítmicos, jamás. El ritmo en el corazón lo da el electrocardiograma. Entonces no estamos viendo el electrocardiograma, sino estamos auscultando el corazón y debemos decir ruidos cardíacos regulares. Y si creen que hay una irregularidad, pues dirán ruidos cardíacos irregulares. ¿De acuerdo? Irregulares. Segundo, lo que deben establecer es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. Lo segundo. Entonces, cuando escuchen corazón, es o no es regular. Y luego tendrán que contar la frecuencia cardíaca. ¿Cuántas veces se sucede el primer ruido en un minuto? Esa es la frecuencia cardíaca. ¿Cuántas veces se repite el primer ruido en 60 segundos, en un minuto? Si ustedes quieren, pueden contar en 30 segundos y multiplican por 2. ¿De acuerdo? Tienen que acostumbrarse a palpar el pulso. Cuando escuchen corazón, palpen el pulso. Puede ser el pulso radial, el pulso carotidio, cualquier tipo de pulso, porque el pulso coincide con el primer ruido cardíaco. Entonces les va a permitir identificar cuál es el primer ruido cardíaco. Y van a poder contar cuántas veces se repite el primer ruido cardíaco. ¿De acuerdo? Entonces, están escuchando, pero con la otra mano palpen el pulso. El pulso coincide con el primer ruido cardíaco. ¿De acuerdo? Tercero, tienen que otra cosa.
¿Puedo borrar esto? Sí, Doc. Ya. Entonces, ¿cuál es la génesis del primer ruido cardíaco? ¿Cuál es el origen, la génesis del primer ruido cardíaco? Cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y o tricuspidio. Segundo ruido, ¿qué origen tiene? Cierre de las válvulas timulentas. Hasta ahí estamos bien. Voy a borrar. Todo esto también puede ser parte del ecoe, ¿ya? Este es el ángulo de Lewis, que si lateralizamos tenemos el foco pulmonar, lateralizamos el foco aórtico, en el tercer espacio el foco de R o aórtico accesorio, en la tetilla, en el varón, línea media clavicular, en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular, tenemos el foco mitral, En la base del apéndice sifoides tenemos el foco tricuspidio. Entre el tercero y el quinto tenemos el foco del mesocardio. Ya. ¿Qué calor está haciendo? Creo que vamos a venir desnudos a clase, desde la próxima. ¿No ven? Normal, Doc. Las chicas pueden calancharse, no hay ningún problema. Y los hombres se boxen. Chistosistas, Doc. En todas estas áreas se escucha el famoso lup-dup o tamlón. En todas estas áreas, escucha aquí lup-dup, 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 lup-dup. En todos estos focos de auscultación se escuchan los dos ruidos cardíacos. ¿De acuerdo? Después que he contado mi frecuencia cardíaca, tengo que escuchar el primer ruido cardíaco. Perdón, tengo que estudiar el primer ruido cardíaco. Si el primer ruido cardíaco se debe al cierre de la válvula mitral y la válvula tricuspidia, tengo que estudiarlo en el foco mitral o en el foco tricuspidio. Acá tengo que estudiar el primer ruido cardíaco. Estudiarlo, analizarlo, el primer ruido cardíaco en el foco mitral o en el foco tricuspidio. Tengo que determinar si es normofonético, si es hiperfonético o es hipofonético. Si la intensidad del ruido es normal, llámenle normofonético. Pero si la intensidad es fuerte del primer ruido, llámenle hiperfonético. Hiperfonético. Si es débil, apenas audible, apagado le llaman, algodonoso, llámenle hipofonético. ¿De acuerdo? Y eso lo van a determinar en el estudio del foco mitral y del foco tricuspidio. Entonces dirán, ruidos cardíacos regulares, frecuencia cardíaca de 80 por minuto.
Primer ruido cardíaco, normofonético. Si creen que es fuerte, llamen de hiperfonético o hipofonético. Hemos dicho que en todos estos focos se escucha tanto el primero como el segundo ruido, pero el primer ruido se lo estudia en el foco mitral o en el foco tricuspidio. Prohibido decir en el foco aórtico, primer ruido hiperfonético. El foco aórtico no es el foco de estudio del primer ruido cardíaco. ¿Por qué eso lo estudia en el foco mitral o en el foco tricuspidio? Porque el primer ruido está generado por el cierre de la válvula mitral y el cierre de la válvula tricuspidia. ¿Capítulo? El segundo ruido, lo mismo. Tendrán que decir si es hiper, es hipo o es normofonético. Y el segundo ruido tendrán que estudiarlo en el foco aórtico, en el foco pulmonar y en el foco de R. Ahí tienen que escuchar el segundo, tienen que estudiarlo al segundo ruido cardíaco. De modo que no quiero escuchar ni verbal ni escrito en la historia clínica. Segundo ruido cardíaco, hipofonético en foco mitral. El foco mitral no es para el estudio del segundo ruido. Si es hipo, hiper o normofonético, tienen que describirme en el foco aórtico o en el foco pulmonar. ¿De acuerdo? Una primera pasada tendrán que hacer con la campana, con el fonendoscopio que tenga campana, porque se escuchan los ruidos graves, y con la membrana del fonendoscopio se escuchan los ruidos agudos. ¿De acuerdo? Entonces, acostúmbrense. Una primera pasada con la campana y una segunda pasada con la membrana. ¿De acuerdo? Pueden comenzar con el foco mitral, se van al foco tricuspidio, al foco aórtico, al foco pulmonar y al foco de R y terminen en el mesocardio. Una segunda pasada con la membrana o con la campana si han comenzado, foco mitral, foco tricuspidio, foco aórtico, pulmonar, foco de R y foco mesocardio. Cuando vayan al foco mitral y tricuspidio, tienen que estudiar las características del primer ruido cardíaco. Cuando vayan a escuchar el foco aórtico, pulmonar y el foco de R, tienen que escuchar o estudiar las características del segundo ruido cardíaco. ¿Capisco? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Puedo hablar? Muy bien. Entonces, en la historia clínica tendrán que anotar ruidos cardíacos regulares, frecuencia cardíaca de 80, tienen que contar, tener un reloj y palpando el pulso. Primer ruido, normofonético. Segundo ruido, hipofonético. Primer ruido, digamos, pueden decir en foco mitral o en foco tricuspidio, o segundo ruido en foco aórtico y pulmonar. ¿De acuerdo? Voy a hablar sobre el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. ¿Ya?
Por fisiología, yo sé, antes, cuando yo escucho el primer ruido cardíaco, sé que tiene dos componentes, el cierre de la válvula mitral y el cierre de la válvula tricuspide. Fisiológicamente, primero se cierra el corazón derecho, es decir, la válvula mitral, y milisegundos después la válvula tricuspide. Eso es por fisiología. Primero se cierra el corazón izquierdo, la válvula mitral, y milisegundos después se cierra la válvula tricuspide. Pero eso es por fisiología. Pero auscultatoriamente yo lo escucho solo como un ruido. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa con el segundo ruido. El segundo ruido tiene dos componentes, el cierre de la válvula aórtica y milisegundos después el cierre de la válvula pulmonar, fisiológicamente. Pero auscultatoriamente solo escucho como un solo ruido. Pero ya sabéis que tiene dos componentes, el segundo ruido. Primero es el cierre de la válvula aórtica y milisegundos después el cierre de la válvula pulmonar. ¿De acuerdo? Voy a hablar del segundo ruido. ¿Ya? Fisiológicamente, si al paciente le digo que inspire, meta aire, quédese ahí, metan aire, quédese ahí. Esa maniobra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Maniobra de esa inspiración forzada. ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Se llama Valsalva? No. No es Valsalva. La Valsalva es cuando soplan, sí, con la glotis sedada, ¿no? Esa es la Valsalva. ¿Cómo se llama esta? Meta aire. ¿Cómo se llama esa maniobra? Y se quedan ahí en inspiración forzada. ¿Cómo se llama? No. Tarea para casa. Entonces, cuando al paciente le digo inspire, hay una disminución de la presión intratorácica. Hay una disminución de la presión intratorácica. Hay un aumento del retorno venoso a corazón derecho. A corazón derecho. ¿Sí? Si este es mi corazoncito, esta es la vena cava inferior que termina en la aurícula derecha, ¿no es cierto? Le digo, meta aire, mete aire, se queda ahí, hay mayor retorno venoso porque aumenta la presión intrapleural, disminuye la presión intratorácica y jala más sangre del abdomen, de las extremidades. Por lo tanto, llega más sangre hacia la aurícula y de la aurícula al ventrículo derecho. Entonces, este corazón derecho maneja más sangre. Esa sangre accesoria los retarda al corazón. Hace que el corazoncito derecho maneje más volumen y se atrasa fisiológicamente. Por lo tanto, esta válvula pulmonar se atrasa. La válvula pulmonar se atrasa. ¿Sí? Hemos dicho que el segundo ruido está dado por el cierre de la por el cierre de la válvula aórtica y milisegundos después por el cierre de la válvula pulmonar. Yo lo voy a escuchar como un solo ruido, ¿sí? Como un solo ruido, ¿no? Como un solo ruido. Pero, fisiológicamente, con la inspiración,
disminuye la presión intratorácica, aumenta la presión intrapleural, por lo tanto aumenta el retorno venoso al corazón derecho. Y el corazón derecho maneja más volumen y hace que la válvula pulmonar se atrase respecto a la válvula aórtica, provocando un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Entonces, lo que se escuchaba como lup-dup, meta aire, lup-trup, se ha desdoblado. Ese es el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Solo sucede con la inspiración. ¿De acuerdo? Esto puedo borrar, ¿no? Esto. ¿Puedo borrar? Ya. Voy a borrar esto. Yo tengo en un paciente bloqueo completo de rama derecha del haz de His. El corazón, aquí tienes un nódulo sinoauricular que transmite energía al nódulo auriculoventricular, y del nódulo auriculoventricular sale la rama derecha del haz de His y la rama izquierda del haz de His, ¿no es cierto? En el bloqueo de rama derecha, esta rama no funciona, porque el corazón derecho se atrasa, ¿sí? Entonces, en el bloqueo completo de rama derecha, voy a tener que el componente aórtico se abre normalmente, pero en el bloqueo completo de rama derecha, el componente pulmonar se atrasa por el bloqueo. ¿Sí? ¿Qué creen que va a pasar si este paciente que ya tiene lup-trup, está desdoblado patológicamente por el bloqueo? Desde un principio van a escuchar lup-trup. Yo le digo a este paciente, inspire, meta aire. ¿Qué creen que va a pasar con ese corazoncito? ¿Qué creen que va a pasar? Con ese desdoblamiento, ¿qué creen que va a pasar? Ya está desdoblado por el bloqueo, pero le digo, meta aire. Estoy añadiendo el bloqueo fisiológico, el desdoblamiento fisiológico. Por lo tanto, ¿qué creen que va a pasar con este segundo ruido? El desdoblamiento se va a alargar. Entonces, está bloqueado, hay un desdoblamiento del segundo ruido patológico. Meta aire. Se va a sumar el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Por lo tanto, el desdoblamiento del segundo ruido se va a hacer más notorio, más clarito. ¿Sí? Meta aire. Ese desdoblamiento se ha hecho más notorio. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa en el bloqueo completo de rama derecha, en que el bloqueo se hace más notorio. Hay mayor bloqueo y hay mayor desdoblamiento entre su componente aórtico y su componente pulmonar. ¿De acuerdo? Vámonos al bloqueo completo de rama izquierda.
está bloqueado esta rama izquierda del haz de His. Hay un bloqueo completo de la rama izquierda del haz de His. Como hay un bloqueo de la rama izquierda, se atrasa este corazón izquierdo. Por lo tanto, primero se cierra la válvula pulmonar y patológicamente está bloqueado. Luego se cierra la válvula aórtica. Entonces, voy a tener Luptrum. ¿Qué pasa a este paciente si le digo, meta aire, inspire? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Con la inspiración, la pulmonar se atrasa, ¿o no? Con la inspiración. Si yo le hago inspirar, esta pulmonar se me va a atrasar y se va a igualar con el bloqueo de la rama aórtica. Entonces, lo que yo escuchaba como Luptrum, meta aire, Luptrum, ha desaparecido ese desdoblamiento, porque la válvula pulmonar se ha atrasado fisiológicamente por la inspiración y se ha igualado a la válvula bloqueada. Y lo que antes se escuchaba, Luptrum, lo voy a escuchar Luptrum. Como la válvula pulmonar se cierra antes, cuando fisiológicamente debería ser que la válvula aórtica se cierre primero, en el bloqueo de rama izquierda, la válvula aórtica se cierra después de la pulmonar. Esto se llama desdoblamiento paradójico del segundo ruido. ¿Por qué paradójico? Primero debería cerrarse la válvula aórtica. Primero, fisiológicamente, primero la válvula aórtica. Pero aquí, primero se cierra la válvula pulmonar y después la válvula aórtica. Esa es la paradoja, que la válvula aórtica se cierra después de la pulmonar. Por lo tanto, en un paciente con bloqueo de rama izquierda, voy a tener desde un principio Luptrum, porque hay bloqueo de la rama izquierda, el corazón izquierdo se atrasa, la válvula aórtica se cierra después de la válvula pulmonar. Pero cuando le sumo el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, por la inspiración forzada, la válvula pulmonar se va a atrasar y se va a igualar con el bloqueo de la aórtica. Entonces, de Luptrum, voy a escuchar Luptrum, con la inspiración forzada. ¿Capisco? ¿Estamos bien? Ese es el desdoblamiento paradójico del segundo ruido. ¿Estamos bien? Ya. ¿Puedo borrar? Bórralo, loco. ¿Ahora sí? Entonces, cuando ustedes vayan escuchando segundo ruido, tienen que escuchar si es hiper o normofonético, y en el segundo ruido si además existe desdoblamiento. ¿De acuerdo? Para el segundo ruido tienen que valorar si existe desdoblamiento.
dicho que este es el primer ruido cardíaco que da origen a la sístole. Todo esto es la sístole. ¿Sí? Luego escuchamos el segundo ruido que da origen a la diástole. Esta es la diástole. Y luego se repite otra vez el primer ruido cardíaco. ¿Sí? Luk, 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 luk. Y todo esto entre el primero y el segundo ruido se llama sístole o espacio sistólico. El espacio sistólico entre el segundo y el primero se llama diástole o espacio diastólico. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ahí no pueden perderse. Cada espacio yo lo puedo dividir en tres tercios. El primer, aquí lo mismo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Para que me diferencien, vamos a hacer una línea más grande. ¿Ya? Este es el segundo. El primer tercio, sea de la sístole o sea de la diástole, lo voy a llamar proto. Proto. Es el primer tercio. Sea de la sístole o sea de la diástole. Proto, sístole, proto, diástole. ¿Está visto? El segundo tercio lo voy a llamar meso. El segundo tercio lo voy a llamar meso. O sea, esto lo voy a llamar meso. Mesosístole, mesodiástole. Y el tercer tercio lo voy a llamar tele. El tercer tercio lo voy a llamar tele. Esto lo voy a llamar tele. Telesístole, telediástole. ¿De acuerdo? ¿Estarían de acuerdo cuando yo les digo el espacio telesistólico es prediastólico? Parece juego de palabras. El espacio telesistólico es prediastólico. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no ves? Sí. Este espacio es el telesistólico, precede a la diástole. El espacio telesistólico es prediastólico. El espacio telediastólico es presistólico. Sí. El telediastólico es presistólico. ¿Están de acuerdo? Mi amigo traumatizado no está de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? El telediastólico es presistólico. Sí, está bien. El telediastólico es presistólico. Aquí ya comienza otra vez la sístole. ¿Sí? El telediastólico es presistólico. ¿O no? ¿Sí? Muy bien. Cuando encuentran un fenómeno, ya sea valvular o no, que se presente en el primer tercio, le van a llamar proto. Soplo protosistólico o soplo protodiastólico. Soplo mesosistólico o soplo mesodiastólico. Soplo telesistólico o telediastólico, y es en el tercer tercio. ¿De acuerdo? Puede ser chasquido, puede ser cuarto ruido, tercer ruido. Vamos a poder decir si es proto, meso o estéreo. ¿Está bien? Cuando el soplo se presenta en todo la sístole o en toda la diástole, eso se llama holo. Holo.
en toda la sístole o en toda la diástole, se llama holo. Tengo un soplo que cubre toda la sístole, se llama holo sistólico. Si ese soplo cubre toda la diástole, se llama holo diastólico. Holo es sinónimo de pan. Pan sistólico o pan diastólico. ¿Capito? Si es un soplo holo sistólico, voy a escuchar loop, du, loop, du, loop, du. ¿Sí? El soplo dura en toda la sístole. ¿De acuerdo? O si es diastólico, loop, duf, loop, duf, loop, duf. El soplo es diastólico. Holo puede ser proto-mesotélico. Entonces tendrán que educar bien a su oídito para decir que es proto-meso o estélico. ¿Está de acuerdo? Sí, Doc. ¿Puedo votar? Sí, Doc. Bórralo, Doc. Esta es la cochinada más rica que hay, ¿no? Hermanito, te invito 2 traguitos, ¿quieres? Claro, con tus amigotes paseas, ¿no? No avisa. No dice. Él Con sus organiza. amigos paseas. Nosotros no somos sus amigos, no nos llaman, no nos avisan. Por eso le pasa esas cosas. Por eso le paga. ¿Dónde te han suturado? ¿En qué? En la clínica. ¿En cuál clínica? De la U. Ah, aquí abajo. Se han Queríamos practicado. nosotros, pero no. Ah. Queríamos estudiar nosotros, pero no. Desconfianza. No ve claro, no tiene confianza en sus amigos. Le hubiésemos hecho un nudo de colchonero. ¿No ve? Simple colchonero doble. Seguro. Para tener buen recuerdo de esa plaza. ¿Y cumpleaños de quién era? ¿De alguno de la clase? Ah, ¿de otro amigo? Se acordaba. Ve, así con sus amigos, chupa, con nosotros nada. No nos llaman, no nos avisan. Media hora. Está escuchando. ¿Puedo hablar? Ya. No, una seguridad igual. Tú no sabes Álvaro. Hablaremos un poquito de los soplos cardíacos. Normalmente la sangre tiene un flujo laminar. La sangre tiene un flujo laminar y este flujo es silencioso. Es silencioso. Cuando se vuelve turbulento, vamos a tener el soplo. Cuando se vuelve turbulento, pierde ese flujo laminar. Vamos a tener turbulencia cuando existe obstrucción de una válvula, cuando existe reflujo, vamos a tener soplo, pérdida. Cuando tiene una comunicación anómala, ¿sí? Cuando existe aumento del flujo, digamos en los niños, en el hipertiroidismo, en la anemia, en el beriberi, en las embarazadas, hay aumento del flujo. Y ese aumento del flujo ocasiona en una comunicación anómala, por ejemplo, comunicación interauricular o comunicación
ventricular. Por ejemplo, comunicación interauricular, comunicación interventricular. En la persistencia de conducto arterioso hay una comunicación anómala. ¿De acuerdo? Esta obstrucción o wells de flujo, la obstrucción se llama estenosis. La obstrucción, perdón, la apertura, perdón, a ver, sí, la mala apertura provoca obstrucción y eso se llama estenosis. Cuando se cierra mal, el mal cierre se llama insuficiencia y produce reflujo, provoca reflujo. Es una válvula. La válvula debería cerrarse bien, pero no se cierra bien, hay una dificultad. Algo perjudica ese cierre, eso se llama estenosis. La válvula debería abrirse bien, pero choca, no puede abrirse bien, eso se llama insuficiencia. ¿De acuerdo? Cuando se cierra mal, se llama insuficiencia. Cuando se abre mal, se llama estenosis. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Puedo hablar? Ya. Según Lea Zhang, los soplos pueden ser sistólicos, pueden ser diastólicos o pueden ser soplos continuos. ¿Sí? Los soplos sistólicos pueden ser soplos de eyección. Soplos de eyección o soplos de regurgitación. Este es mi corazoncito. Durante la sístole hemos dicho que tiene que cerrarse la válvula mitral, cierre de la válvula mitral y el cierre de la válvula tricuspidia. ¿Sí? Y tiene que abrirse la apertura de la válvula aórtica y la apertura de la válvula pulmonar, ¿no? Durante la sístole se cierra la válvula mitral y la válvula tricuspidia
y se abre la válvula aórtica y la válvula pulmonar y se contrae este ventrículo y la sangre sale hacia la aorta. ¿Estamos bien? Pero si esta válvula se abre mal, si esta válvula se abre mal, no se abre bien, ¿sí? Me va a provocar el soplo sistólico de eyección. Por lo tanto, el soplo sistólico de eyección me va a traducir estenosis. ¿De quién? ¿De la válvula aórtica o de la válvula pulmonar? Aquí, si aquí tengo obstrucción, esta sangre me va a provocar turbulencia, soplo. Y como la válvula se está abriendo mal, eso se llama estenosis. Este soplo lo voy a escuchar en el foco aórtico o en el foco pulmonar. Lo voy a escuchar en el foco aórtico o en el foco pulmonar. ¿De acuerdo? Este es un soplo mesosistólico, irradiado al cuello. Por lo tanto, este es el primer ruido cardíaco. Lo voy a escuchar de esta manera, así. Este es el soplo. Es un soplo mesosistólico. Lo escucho fuerte en el espacio mesosistólico. Es un soplo de estenosis. Por lo tanto, escuchar un soplo sistólico en el foco aórtico me traduce estenosis de la válvula aórtica. Si lo escucho en el foco mitral, en el foco pulmonar, voy a decir que hay una estenosis pulmonar. ¿De acuerdo? Durante la sístole, estas válvulas se abren bien y la sangrecita sale perfecto. Pero las que se cierran mal son estas. Las que se cierran mal. Por lo tanto, cuando se contrae este ventrículo, hay un reflujo hacia la aurícula. Y como se produce durante la sístole, se llama el soplo sistólico de regurgitación. El soplo diastólico de regurgitación. Este soplo me va a traducir ¿qué cosa? Insuficiencia de la válvula. Insuficiencia. Porque se cierra mal. Insuficiencia, se cierra mal. Se cierra mal. Insuficiencia de qué válvulas? Puede ser de la válvula mitral o puede ser de la válvula tricuspidia. ¿En qué foco voy a escuchar este soplo? En el foco mitral y en el foco tricuspidio o en el foco tricuspidio. Este soplo es holo sistólico, es holo sistólico, holo sistólico, y se irradia a la axila, irradia hacia la axila. Este es el segundo ruido, ¿no? Entonces, luz, 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 luz. ¿De acuerdo?
Entonces, escuchar un soplo durante la sístole en el foco mitral, ¿qué traduce? Traduce insuficiencia de la válvula. Y es un soplo sistólico de regurgitación. ¿De acuerdo? Cuando ustedes hagan su diagnóstico cardiológico, lo primero que deben anotar es la etiología de la cardiopatía. Digamos, cardiopatía reumática, cardiopatía chagásica, cardiopatía congénita, cardiopatía isquémica, por un infarto, cardiopatía aterosclerótica. Lo primero es la etiología. ¿Qué tipo de etiología tiene la cardiopatía? Segundo, el diagnóstico fisiopatológico. El diagnóstico fisiopatológico. Es decir, insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca global, síndrome de bajo débito coronario, síndrome de bajo débito sistémico, síndrome de bajo débito cerebral. Ese es el diagnóstico fisiopatológico. Tercero, es el diagnóstico anatómico. El diagnóstico anatómico. Y el diagnóstico anatómico es insuficiencia o es estenosis. Entonces, cuando ustedes escuchen su corazoncito, tienen que anotar si es insuficiencia o es estenosis. Todo soplo en foco mitral sistólico traduce insuficiencia de la válvula mitral. Si escuchan en el foco tricuspidio, será soplo de insuficiencia tricuspidia. El soplo mitral se irradia hacia la axila. En cambio, el soplo tricuspidio no se irradia. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, loco. ¿Alguna pregunta? Ninguna, loco. Soplo sistólico en foco aórtico, ¿qué traduce? Soplo sistólico en foco aórtico. Estenosis de la válvula aórtica. Es mesosistólico. ¿Dónde se irradia? Al cuello. El aórtico al cuello. Al cuello. El aórtico en el cuello. Escuchan soplo en el foco mitral. ¿Qué traduce? Insuficiencia mitral. ¿Dónde se irradia? Axila. ¿Qué característica tiene auscultatoriamente? Holo Sistólico. sistólico. ¿Capisco? ¿Qué hora es? No nos va a alcanzar. ¿Cuántas exposiciones? Para el próximo año. Insuficiencia cardíaca, 2 más. Ya. Yo creo que ya podemos dar por expuesto, ¿no ves? Y les damos sus puntitos. La Navidad que existe. Ah, vos también. Ah, A ver, hagamos de la con razón Hay votación. el favor. ¿No? Saca moneda. a la moneda. A la moneda, a la La moneda. moneda, si fuese clara, Eso cariño, doctor. ¿qué dice? ¿Alguna pregunta? No. ¿Les gusta cardio? Bonito, ¿no ves? Tienen que repasar, tienen que leer, tienen que estudiar. ¿Sí? Seguimos con soplos diastólicos. ¿Qué dice mi ídolo? ¿Se nota mi ídolo? Ah, no. Allá está mi ídolo. ¿Qué dice ídolo? No, yo estoy preguntando a vos. ¿Qué dices ídolo? Ídolo. ¿Qué dices?
Viva Bolívar. Ídolo, ¿qué dices? Viva el Bolívar. ¿Ah? Viva el Bolívar. Que expongan, Lila, que expongan. Que expongan. Entonces, esto es bien lógico, tiene mucho de fisiopatología, es lógico, pero tienen que repasar, tienen que estudiar. En el quinto hito les voy a preguntar eso. Un soplo en foco mitral sistólico, ¿qué traduce? Insuficiencia mitral. Auscultatoriamente, ¿qué características tiene? Es holo sistólico. ¿Dónde se irradia? Hacia la un soplo sistólico en foco órtico, ¿qué traduce? Estenosis aórtica. Es un soplo mesosistólico. Fisiopatológicamente es un soplo sistólico de eyección. Sistólico de eyección, estenosis aórtica, soplo sistólico de eyección. ¿Ya? Muy bien, seguimos la próxima semana. Pero por favor, que se pasen. Vamos a jugar cultura chupística. Y como ustedes ya saben,